Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes en esta mañana para disfrutar la palabra del Señor. Hoy será un gran día. Le doy la bienvenida a los que nos van por primera vez. Así que un abrazo cordial y vamos a adentrarnos ya en la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitarte para que abras tu Biblia, si tienes tu Biblia a tu lado o tienes tu aparato electrónico, tu celular, tu iPad, lo que sea. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 40, y luego vamos a leer capítulo 19, del 1 hasta el 10. ¿Ok? Primera de Reyes 18, 40. Voy a dar lectura. Dice el versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Capítulo 19, versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas del fuego y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Quisiera que oráramos en esta mañana. Vamos a pedir la presencia del Señor, que Él nos guíe, nos dirija, nos enseñe su palabra en esta mañana. Cierren sus ojos ahí en sus hogares junto conmigo, Padre. Hoy estamos aquí orando y clamando, Señor, dándote gracias porque estamos expuestos frente a tu poderosa palabra. Esa palabra que nos puede cambiar y transformar y abrir los ojos y los sentidos espirituales para conocer tu voluntad. Por lo tanto, Señor, desciende hoy sobre cada vida y trae revelación. Abre tu palabra, Señor, a todos los que quieren conocerla y los que anhelan recibir de ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes es una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos días y lleva por título Los débiles vencedores. Esta palabra que estoy compartiendo con ustedes hoy es una palabra que va a infundir ánimo a todas aquellas personas que han estado viviendo junto al Señor, que están haciendo su voluntad, que han caminado con Dios por un periodo largo o corto de tiempo, pero que hasta el día de hoy están en un nivel de perseverancia, que no han retrocedido, que han vencido pruebas, circunstancias difíciles, adversidades que han venido a sus vidas y no han mirado atrás. Tú que estás aquí esta mañana tal vez has dicho, yo he perseverado y no he caído, no he mirado atrás, yo no he retrocedido. Para ti es esta palabra. Para todos aquellos que no han negado su fe, para aquellos que no han negado tampoco a sus iglesias, a sus líderes, a sus pastores, no han negado la palabra, para aquellos que han perseverado, para ustedes es esta palabra en esta mañana. Y son personas que se han sostenido en Dios, que han recurrido a la fuerza que da Dios, al poder del Espíritu Santo, no se han valido de sus propias fuerzas, ¿verdad? Y aún en circunstancias difíciles han seguido sirviendo a Dios. Han seguido ayudando a otras personas, han seguido sirviendo a la iglesia, sirviendo a la ciudad, bendiciendo a las personas en el nombre del Señor.
para ustedes es esta palabra, porque si esta ha sido tu actitud delante del Señor, quiero decirte, para ti viene una gran recompensa. Viene una gran recompensa. El Señor ha estado observando cómo te has conducido, el Señor ha estado mirando tu actitud, y para ti quiero decirte que ha llegado la mejor hora para tu vida, porque esta es una hora para la iglesia. La mejor hora para la iglesia de Jesús, de aquellos que han sido vencedores y han perseverado hasta el día de hoy, es la mejor de las horas nunca antes experimentada. Esto es una palabra que es quizás un tanto profética para ti que estás en esta mañana junto a nosotros en esta transmisión. Esta palabra que hemos leído nos muestra la experiencia que tuvo el profeta Elías, el gran y poderoso profeta Elías, a causa de lo que vivió con esta mujer Jezabel, que ya sabemos que es una mujer que se opuso a todo lo que Elías había hecho para poner fin al pecado y a la idolatría del pueblo de Israel. Entonces esta palabra nos va a ayudar a comprender qué errores nosotros no debemos cometer como personas ya vencedoras, como personas ya victoriosas, y digo así porque si has perseverado hasta el día de hoy, eres una persona vencedora, eres una persona que ya ha vencido las adversidades. Y este texto de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 40, que ya les he leído, dice: entonces Elías les dijo: prendan o tomen a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, o sea, los agarraron, los tomaron, y dice, y los envió y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Esto es una historia tremenda de cómo se había levantado la idolatría en el pueblo de Israel. Una actividad demoníaca tremenda había entrado al pueblo de Israel, y este profeta Elías entonces dio muerte al final cuando sintió que Dios le estaba dando esa autoridad para derrotar a esos profetas mentirosos. Entonces Elías exterminó la vida de cada uno de ellos. Entonces Elías no venía saliendo de una derrota, sino que viene saliendo de una gran victoria, y este es el panorama que estamos viendo en este texto, de que él no está enfrentando una derrota, sino que viene de una gran victoria. Había dado muerte a 450 profetas de Baal. Eran 450 líderes judíos que hablaban en nombre de esta potestad demoníaca. Le hablaban al pueblo judío, al pueblo de Dios, les hablaban en nombre de una divinidad demoníaca, cuyo nombre era Baal. Y entonces ellos habían sido engañados por estos profetas, que también eran del propio pueblo. Estos hombres no eran adoradores de Baal, sino que eran profetas, o sea, hablaban en el nombre de esa potestad demoníaca, dándole órdenes falsas del mundo de las tinieblas hacia los judíos para engañarlos y llevarlos en pos de dioses paganos, en este caso en pos de Baal. Entonces tenían a todo el pueblo sumido en el engaño. Profetas de Dios que se habían vuelto de Dios y habían vuelto las espaldas a Dios, y entonces se habían transformado en emisarios del mismo diablo, del mismísimo Satanás, engañando a todo el pueblo judío para que cayesen en el pecado de la idolatría y se olvidaran de Dios, su creador, y el que les había dado entonces forma como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuál es el peligro cuando entran doctrinas raras o terminamos teniendo profetas o creyéndole a profetas que son engañadores, profetas que no hablan en el nombre de Dios, sino que hablan en el nombre de falsas doctrinas? Lo que sucede en ese caso es que la iglesia, los creyentes, no pueden cumplir con el propósito de Dios, el cual es la redención, la salvación de las personas. Cuando un pueblo es engañado, está impedido de hablar en el nombre de Dios, y los que pagan las consecuencias es el resto de las personas que aún no conoce a Dios, que no conoce cómo ser salvos, que no conoce cómo redimir sus almas, cómo ser perdonado de sus pecados, cuando ese engaño hace presa entonces de los que deberíamos tener la verdad en nuestras manos. Entonces, esta mañana vamos a ver acerca de 3 errores que debemos de evitar, en los cuales cayó Elías, que nosotros debemos de evitar porque somos personas vencedoras.
Elías comete estos errores luego de que él viene de una tremenda victoria. Él no viene de una derrota. Y el primero de ellos está aquí en el capítulo 19, versículo 3, que nos habla acerca de la huida que tuvo Elías. Elías dice que viendo pues el peligro, el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. O sea, él escuchó que Jezabel, esta mujer, se dice que la esposa del rey Acab, una mujer que al final era una adoradora de múltiples demonios, porque ella habla aquí de sus dioses. Esta mujer, cuando se da cuenta que Elías había dado muerte a sus 450 judíos, profetas de Baal, profetas del mismo diablo, cuando se da cuenta de esto, ella se levanta en ira y dice, si yo no te mato a ti como tú pusiste a esa gente, que los dioses entonces acaben conmigo. Era una mujer bruja, una mujer de alto rango demoníaco que se levantó en venganza contra Elías, y él dice que huye por temor. El miedo, el temor lo hizo huir a Elías de ese escenario, porque si fue capaz de derribar a 450 líderes falsos, ¿por qué huye delante de una mujer? Porque esta mujer tenía un poder demoníaco tremendo que causó una inspiración diabólica dentro del corazón de Elías para que él huyera, y huyera del plano, huyera del propósito de lo que Dios tenía para su vida. Quizás se dejó agobiar por haber exterminado a esa cantidad de profetas judíos, o a lo mejor sintió culpabilidad en su corazón de que a lo mejor actuó y se pasó de la línea y hizo algo incorrecto, que son cosas que nos pueden suceder a nosotros, que a lo mejor fui muy duro, que a lo mejor fui muy enérgico, que a lo mejor fui muy severo en lo que dije, a lo mejor no debería haber dicho esto, no debería haber hecho esto otro, y a lo mejor me he echado mucha gente encima. Es lo que Elías pudo haber pensado, ¿verdad? Porque la amenaza demoníaca que esta mujer le plantó a Elías fue fuerte. Yo te voy a destruir así como tú destruiste a esos profetas de Baal. El segundo error que cometió Elías fue que él se deprimió y deseó la muerte. Imagínate un profeta tan poderoso como Elías, llega al punto de la depresión, a esconderse, a enajenarse de todo. Dice acá en el versículo 4, la parte B, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y todo por la persecución de esta mujer. Y el versículo 5, la parte A, dice, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Obviamente que por esa depresión, por esa angustia, Elías entonces decide perderse en la depresión, pero también deseó la muerte porque le dice, Señor, mejor quítame la vida, basta ya de este servicio a ti, de este llamado. Basta ya de que me estén persiguiendo por causa de lo que yo he dicho o por causa de lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que causa la depresión? La depresión, por lo general, nos lleva a un nivel de aislamiento. Te hace buscar la soledad, te quita fuerzas y también te hace olvidar el llamado que Dios te ha hecho. Por lo general, los momentos difíciles nos llevan a depresión, cosa en la cual no debemos caer y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy hay mucha gente deprimida por una peste, ni siquiera por personas, por una pandemia. Se han deprimido al punto de morirse, se han deprimido al punto de esconderse, se han deprimido al punto de que no quieren hablar con nadie por temor a contagiarse. Pero también aquí vemos que Elías está haciendo caso omiso de su llamado. Aunque él consideró quizás que lo que estuvo antes hecho, a lo mejor hasta ahí estaba bien, pero más de lo mismo, ya no más. Basta, dice él, no quiero más de lo mismo. Pero cuando Dios hace un llamado, Él te va a llevar hasta el final. El llamado de Dios no se trunca por situaciones adversas. El llamado de Dios no se detiene porque hay oposición, porque hay cosas difíciles. El llamado de Dios no se detiene.
Y no es que Dios sea cruel, sino que Él quiere glorificarse y ver cuánto Él puede hacer sobre ti en medio de tu debilidad, con su poder, con su autoridad, cuánto Él puede obrar y cuánto Él puede hacer en medio de tu debilidad, como lo dijo Pablo también. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo creo que en mis fuerzas no lo puedo hacer, ahí apareces tú y me usas y me levantas y digo, wow, Dios lo hizo. ¿Cómo Dios lo hizo? Dios me usó, pero fue su poder y no fue mi poder. Entonces, tal vez tú has perseverado por un buen tiempo en la fe, has estado en la iglesia y has estado insistiendo y fuiste una persona fiel a Dios. Y en medio de esa lucha, una lucha a veces que es insostenible, a veces el enemigo se levanta y causa cosas raras, situaciones difíciles o dolorosas, ¿verdad? Pero en todo eso Dios está en conocimiento. El Señor sabe cada situación que tú has vivido, estás viviendo. Para Él no hay ninguna cosa de la cual esté Él enajenado. Él está al tanto de todo lo que te ocurre. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo estaré contigo hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Se lo dijo a sus discípulos. Por lo tanto, no teman. Siempre el Señor mostrándonos dónde está Él y qué autoridad tiene sobre nosotros. Entonces, hay situaciones que nos tienden a acorralar, situaciones que nos tienden entonces a encerrarnos en nosotros mismos. Pero yo te digo en esta mañana, levántate si has estado en un estado de depresión por situaciones difíciles, necesidades que has tenido, levántate y recobra fuerzas en Dios. Levántate y recobra fuerzas en Dios, porque Elías se había metido ya a dormir. Lo único que quería era dormir debajo de un árbol. Y el tercer error que cometió Elías fue meterse en una cueva, que ya vimos acá, dice el versículo 9, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Podríamos decir, bueno, una cueva le servía para guarnecerse, cuidarse de la lluvia, del frío, o a lo mejor de los enviados de Jezabel que lo querían apresar y matarlo. Pero el Señor, cuando lo encuentra en esa cueva, ya va camino hacia el lugar al cual Dios lo había enviado, vuelve a encuevarse y el Señor le aparece de nuevo y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar, no es el lugar en el cual tú tienes que estar. O sea, el Señor lo buscó en el lugar de su refugio. A veces tendemos a buscar refugios, pero nuestro refugio mayor es Dios. Él es mi refugio. Él es tu juez, Él es tu abogado, Él es tu legislador, Él te salvará, dice Jeremías. Por lo tanto, cuando el Señor lo buscó, lo encontró y le dice, ¿qué haces aquí? El Señor quizás esta mañana a ti te está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Juan, Pedro, María, Carlos, Teresa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí encerrado? Porque has estado con temor, porque te has deprimido. Elías no era ningún profeta cobardón. Elías no era un profeta de los que retrocedía. Siempre era un hombre vencedor porque lo que conocía a él era la autoridad que Dios tenía sobre él. No era un profeta alfeñique, no era un profeta débil. Él era un hombre vencedor. Pero él creía que para él ya había llegado su fin, que su ministerio ya había llegado a su fin. Entonces el Señor tiene que decirle a Elías, Elías, este no es el fin. Humanamente, por lo que te está pasando, pareciera que esto tiene cara de fin, Elías, pero no es el fin. Todavía no es el fin. Viene más. Hay más que tú tienes que hacer. Hay más cosas que tú tienes que realizar en el nombre del Señor. Y es lo que el Señor te está diciendo a ti en esta mañana a través de esta palabra. No es el fin. Le dice el versículo 7, levántate y come por segunda vez. Levántate y come porque largo camino te resta. Esta palabra yo creo que es un rema para todos nosotros. Levántate y fortalécete porque largo camino te resta. O sea, todavía nos queda un camino larguito que recorrer. No es pequeño, es un caminito un tanto largo, pero yo te digo esta mañana, recobra fuerzas porque lo mejor está por delante. Para ti, para mí,
para nosotros que hemos perseverado, para ti que te las has aguantado, que has salido de situaciones difíciles y has visto la mano de Dios sobre tu vida. Yo te digo en esta mañana, lo mejor viene para tu vida. Lo que has vivido ha sido una preparación, un ensayo, años de ensayo, meses de ensayo, donde ahora vas a ser titular, vas a entrar a la cancha y vas a pasar de la banca ya a un partido en serio. No te detengas frente a ninguna situación amenazante, porque aquí Elías se sentía amenazado por Jezabel, una mujer idólatra, una bruja poderosa, y más encima una mujer que se atrevió a encararlo y a amenazarlo. Entonces no te detengas frente a ninguna amenaza, porque resulta que aparte de esas amenazas, Elías estaba viendo qué pasaba en su generación con las personas, con los israelitas, a donde él le tocaba ser profeta. Él veía lo que hoy también estamos viendo. Por eso la palabra habla en el Nuevo Testamento acerca del Elías del tiempo final, antes del tiempo terrible, antes de la aparición del Señor. Vendrá el profeta Elías. Jesús habló de que Juan el Bautista era también el comienzo de los Elías. El comienzo de los Elías. Es lo que yo creo y veo en la palabra, que los Elías en este tiempo se están levantando. Dios está levantando a los mejores profetas de las naciones, y entre los cuales debes estar tú y tengo que estar yo. ¿Qué es lo que veía Elías? En el versículo 10 dice, Señor, tengo un vivo celo por ti, dice, porque veo cómo la gente ha roto los pactos contigo y se han ido tras ídolos raros. Hoy día podemos decir, hemos visto, Señor, cuánta gente ha renunciado a sus iglesias, renuncian a sus pastores, y no hablo solo de la nuestra, sino hablo de muchas iglesias donde muchos cristianos por las dificultades dijeron simplemente, yo ya no sigo con Dios, yo renuncio, yo cuelgo los guantes, tiro la toalla, yo no quiero seguir adelante. Han renunciado a sus iglesias. Señor, Elías le dice, esta gente se ha vuelto al pecado, ha vuelto a los dioses, han vuelto a los demonios. Se oponen y quieren matar a tus profetas. Hoy también hay mucha gente que quizás no apuñala a un profeta, a un pastor, a un líder, pero sí vemos cómo tanta gente hoy rechaza a sus profetas, rechazan a sus pastores, y esa es la realidad que nos toca ver con un vivo celo de lo que realmente Dios ha hecho. Uno dice, tantas personas han recibido beneficio de parte de Dios, han caminado con el Señor, le han servido, fueron personas que estuvieron predicando la palabra, fueron cantantes dentro de las iglesias, enseñaron a los adultos, a los jóvenes, enseñaron a los niños, fueron líderes de células, y hoy han vuelto sus vidas al pecado, y muchos de ellos han roto su pacto con Dios. También vemos lo que vio Elías, y eso dice que trajo un vivo celo de Dios sobre él. Pero lo más increíble es el versículo 14, me gustaría que tú lo vieras, donde dice, y solo yo he quedado, le dice al Señor, ¿no? Yo solo he quedado y me buscan para matarme. Yo solo he quedado, dice Elías. Él pensaba que solo él estaba viviendo esa persecución, que solo él era el que visualizaba que la gente rompía sus pactos con Dios y se iban en pos del pecado, en pos de la idolatría. Él pensaba que él era el único que veía el mal. Yo no sé qué visión tenía él, pensando de que no había más gente como él, y pensaba que entonces que era el único consagrado de Israel. El único que miraba la realidad y nadie más la veía como él. Eso era lo que él creía. Pero en el versículo 18 está la respuesta de parte de Dios para esta equivocación de Elías, porque sí estaba equivocado. No estaba en lo correcto. Y le dice el Señor en el versículo 18, y yo haré, mira lo que dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, porque esta divinidad, la imagen de Baal, la imagen de divinidad que era puesto en muchos lugares para ser adorado, esa imagen se debía besar como una manera de rendición, como una manera de entrega. Eso significa besar una imagen. Y por eso el Señor dice, yo me he dejado 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, le está diciendo el Señor aquí, tengo 7,000 personas como tú,
Hay 7,000 personas como tú que no han doblado sus rodillas ante Baal. No estás solo. Yo quiero decirte a ti, hermano, a ti, hermana, tú no estás solo. No eres el único que ve el mal que ocurre en el mundo. Habemos miles que están siendo levantados en este tiempo contra el poder de Baal y que reconocen que hay un Baal en este tiempo. Baal es la corrupción del mundo, Baal es un mundo sin Dios, Baal es el placer sexual, Baal son los vicios, la religiosidad, un falso cristianismo, es la rebelión a la cruz del Calvario. Todo eso es Baal y mucho más. Hay mucha gente cristiana que hoy está viva para Dios, que son los que han perseverado. Hay miles de personas que no han dejado su pacto con Dios. Yo me alegro porque digo, no soy el único. Mi iglesia no es la única. Hay muchas iglesias que no han roto sus pactos con Dios. Sé que hay muchas iglesias que han cerrado. Sé que hay templos que han cerrado. Sé que hay denominaciones que ya no existen en el mundo. Pastores que ya no son pastores, que se han vuelto al pecado. Pero hay iglesias que hasta el día de hoy están proclamando su palabra. Todavía hay gente que se atreve a hablar en el nombre del Señor y no se han callado. Todavía hay gente que se atreve a rescatar a los perdidos y no tienen miedo de arrebatarle un alma, un familiar, un amigo, quien sea, al enemigo. No tienen temor. Este es el tiempo de esa gente. Hay gente aún que lucha contra la corrupción moral, contra la corrupción espiritual, contra la corrupción política. Hay mucha gente cristiana que está en pie hoy, que no se ha vendido a la comodidad. Y si tú eres parte de nuestra iglesia y no te has vendido a la comodidad y has seguido sirviendo al Señor, la bendición está pendiente y viene una gran bendición sobre tu vida, una mayor aún, porque lo mejor está por venir. A esta gente Dios la ha puesto en la balanza y han salido vencedores. En este tiempo que ha pasado, Dios te ha puesto en su balanza y se ha dado cuenta que eres una persona confiable, en quien se puede depositar confianza. Aleluya. Son gente que también se ha dejado madurar en su carácter, han madurado, han muerto. Hay personas que en este tiempo han renunciado a su carne, han renunciado al pecado, se han rendido al Señor. Por eso que son vencedores, han permanecido en obediencia al Señor en medio de las pruebas y de grandes a veces adversidades que nos toca vivir frecuentemente o permanentemente. Este ejército final de Dios, yo le llamo el ejército final, un ejército grande en extremo. Este ejército está vivo y ya Dios lo ha formado. Dios ya tiene un ejército formado. Es el que peleará por los demás, es el que levantará a los demás, es el que enseñará la verdad a los demás y a las multitudes, como dice también el profeta Daniel. Y este ejército de Dios, del cual tú y yo somos parte, ¿quién dice amén a eso? En su casa. Tiene una grande y poderosa cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Ese ejército está listo para la gran batalla final. Queridos hermanos y amigos, estamos a punto de iniciar la batalla final que la iglesia va a librar. Dios ha preparado a este ejército de personas que le han creído a Dios. No han dudado de Dios, de su palabra, de su iglesia, de sus líderes, de sus autoridades. Y son gente que conoce la autoridad que Dios nos ha dado. Saben que tenemos la unción del Espíritu Santo, que todo lo que hacemos lo hacemos por la unción y el poder del Espíritu de Dios. Que cualquier cosa que hagamos es porque Dios nos ha permitido hacerlo. Entonces es cierto que en Israel había mucho más que 7,000 personas. Israel era muchísimo más que 7,000 personas, pero solo 7,000 no se dejaron vencer por Satanás. Dios siempre se reserva a su gente. Dios siempre se reserva a su ejército, aquellos que permanecieron fieles. A veces no son la mayoría, pero son los necesarios. A veces no son todos, pero son los que Dios quiso dejar porque pesó el corazón, los puso en la balanza y los halló personas vencedores. Son 7,000 personas que pasaron por la angustia y la prueba. No son personas que no tuvieron pruebas, las pasaron, pero las vencieron. Vencieron el engaño,
vencieron la falsedad, vencieron sus rebeliones, vencieron su propia carne, vencieron sus propias voces que tal vez quisieron en algún momento sacarlo de la fe. Nunca dejaron de creer a la palabra del Señor. Yo creo que esa es una de las mayores cualidades que un creyente puede tener. Nunca dejar de creer a lo que Dios ha entregado en tu corazón, a lo que Él te ha dicho del momento en que te llamó a sus caminos. Tal vez tú has sido de las personas que ha perseverado y has pasado por la pandemia y has dicho, wow, hay una victoria ya de 1 año y tanto de pandemia, tal vez me enfermé de COVID, pero me atacó el virus, pero he vencido, estoy en pie, no me he muerto. A lo mejor pasaste la pandemia y lo pasaste en victoria, a lo mejor no te has quejado y eso es positivo. Pasar por la pandemia sin quejas, eres un vencedor. Tal vez enfrentaste enfermedades en este tiempo en que has conocido al Señor, enfrentaste enfermedades duras, fuertes, poderosas a veces contra tu cuerpo físico, pero saliste de aquello y dijiste, no, en el nombre del Señor yo me voy a levantar y Él me sanará, Él me restaurará. A lo mejor venciste la burla, a lo mejor venciste el rechazo, a lo mejor ha sido tiempo en que venciste la adversidad o la escasez económica, la escasez material, y has confiado en el Señor y has visto cómo Él te ha provisto sobrenaturalmente y te ha sacado a prosperidad y has vencido porque no te deprimiste por la falta de dinero, sino que confiaste y recibiste de parte de Dios. A lo mejor experimentaste la caída de algún discípulo, alguien te abandonó, un discípulo se fue de tu lado. Y venciste porque no te deprimiste, no te escondiste y dijiste, no, basta ya, Señor, yo no quiero más, mátame, porque la gente se me ha ido. Y luego el Señor te recobró la gente. Aquí tenemos líderes que en un momento quedaron 0 ovejas. Sus discípulos los traicionaron y se fueron de sus lados. Pero hoy han vuelto a multiplicar. No son todos, pero hay personas que han multiplicado nuevamente la cantidad de personas a quienes les enseñan. Personas que han creído en ellos. Se fueron los primeros hijos, pero volvieron hijos nuevos. Y esa es una bendición y han perseverado y ahí tú estás en pie y tú sabes a quién estoy hablando. Te has levantado y estás caminando y Dios te ha hecho todo lo que en un principio tenías y quizás la oruga, el saltón, el rebontón, vino el enemigo, robó, pero también fue una prueba de tu fidelidad. A lo mejor has vivido el desprecio de tus familiares en este tiempo y te has encontrado vencedor, o la pérdida de un ser querido. Hay personas en nuestra iglesia que han sufrido pérdidas bien terribles de seres queridos. Yo mismo la he sufrido, pero hemos visto que se nos han muerto padres, madres, se nos han muerto hijos, hermanos, a varios de nosotros. Pero ahí estamos perseverantes en medio de la pérdida de un ser querido y estamos en pie y no nos hemos ido, no hemos huido, no nos hemos encerrado. Entonces quiero decirte, si has pasado por todo esto y no has doblado tus rodillas frente a ningún Baal engañoso, frente a ningún espíritu de engaño, entonces tus rodillas ya no se van a doblar. Déjame decirte esto, que si has sido vencedor hasta hoy, tus rodillas no se van a doblar frente a ningún anticristo que aparezca, frente a ningún falso Cristo, porque vienen situaciones muy fuertes para la humanidad, vienen creencias terribles en la humanidad y se han de levantar aquellos que van a ir contra todo lo de Dios. Pero déjame decirte que Dios allí no permitirá que tus rodillas se doblen ante el anticristo, ante ningún Baal de este siglo, porque ya no las doblaste en el pasado. Ya has sido un vencedor. En medio de debilidades estás siendo un vencedor. Quiero decirte, Dios ya despertó a su ejército. Aquí en Chile se usa un término, Chile despertó. Yo quiero decirte también, la iglesia despertó. Yo estoy más despierto que ayer, mi iglesia está más despierta que ayer. No nos podemos ver, no nos podemos abrazar, apenas por teléfono, apenas por YouTube, apenas por WhatsApp, pero estamos en pie. El ejército del Señor en todo el mundo está siendo despertado con el poder de su Espíritu Santo, porque la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera, y en este tiempo veremos la gloria de Dios, el poder de Dios en acción como nunca antes, obras sobrenaturales. Veremos en todo lugar, en todo el mundo, obras sobrenaturales a través de aquellos que han sido perseverantes y han sido encontrados vencedores. Amén. La palabra del Señor nos habla acerca de que en el tiempo final los jóvenes o los viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones
Dios va a mostrarle a sus hijos lo que viene, las cosas que vienen se van a mostrar a través de sueños. Sobrenaturalmente tendremos muchas visiones, porque las visiones son para entender lo que viene, lo que hay que hacer. Dios nos va a mostrar lo que viene, pero también en segundo lugar lo que hay que hacer, determinaciones que tú tienes que tomar. Dios te va a ayudar en visiones, en revelaciones, es algo sobrenatural. Ahora se levanta entonces los Elías como nunca antes. El profeta Elías estará en pie, el poderoso profeta de Dios estará en pie, porque él es un profeta. Ese profeta es la iglesia del Dios vivo, y la tarea de la iglesia será la tarea profética. Lo más grande que la iglesia cumplirá en este último tiempo es la misión profética para las naciones de la tierra. El Elías está en pie y Dios lo ha preparado. Ya han vencido y saldrán para vencer. La iglesia será la que le dirá al triste, al agobiado, al que está necesitado, al que está enfermo, al que está dolido, al que está atemorizado por todas las cosas que están ocurriendo. Hay cosas tremendas ocurriendo en el mundo hoy mismo. Hoy día, ciclones nunca antes vistos en Wuhan, donde empezó el COVID, en la India. Está emanando fuego del mar, fuego de los lagos, porque volcanes interiores están sacando el magma hacia arriba. Y está saliendo el fuego, las llamaradas de los lagos hacia arriba. Hoy día veía un reportaje de lo que sucedió ayer. Cosas tremendas están por ocurrir, pero la iglesia cumplirá una tarea para dar esperanza a todos aquellos que estarán atemorizados, dice, por las cosas que verán, porque el temor se apoderará de las naciones de la tierra. Allí nosotros tendremos, tú y yo tendremos una interpretación clara, acotada, cabal, de lo que tenemos que decirle a esta humanidad, de lo que el mundo, las personas necesitan oír, porque los profetas de Dios tendrán respuesta certera, tendrán una palabra clara, tendrán una interpretación precisa de lo que está ocurriendo. Y Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para esos días, para que son estos días de los Elías, de tú y yo. Dice aquí, el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo lo invocarán? Porque habrá gente que predique. Porque ¿cómo invocarán a alguien del cual no han oído? Dice también el libro de Romanos. Pero los que hemos y los que vamos a invocar el nombre del Señor, porque habrá proclamación. A través de la proclamación de la palabra, toda persona podrá invocar al Señor para ser salvo de todo lo que se viene a este mundo. Finalmente quiero decir, si has luchado, tú has sido una persona a lo mejor que ha vivido sufrimientos, ha vivido periodos difíciles, has tenido escasez a lo mejor en algún área de tu vida, pero has servido al Señor en medio del dolor y de las pérdidas tal vez. Entonces, quiero decirte, no estás solo, no eres el único. Eres uno más de esos vencedores que están por todos lados. Esta pandemia podría haber acabado con muchos creyentes, pero muchos están en pie, otros ya no existen, otros perdieron la carrera, otros ya salieron de carrera, no están en la carrera, y no se sabe si volverán a la carrera o Dios lo pueda permitir. Pero lo que quiero decirte es que, como le dijo el Señor aquí a Elías, ponte en pie, levántate y come, porque te resta un largo camino. Esto no se ha terminado, pero tú eres un vencedor. Piensa como vencedor y no pienses como un vencido, porque el Señor te está diciendo: yo te quiero usar poderosamente en este tiempo para salvar a muchedumbre de gentes. Dios te quiere usar para salvar a muchedumbre de gentes. Dios va a usar a su iglesia, y acuérdate, lo vamos a ver dentro de muy poco. Vamos a ver cómo toda la iglesia que ha perseverado en el mundo entero, de entre las cuales nos consideramos también nosotros parte de esa iglesia, porque hemos perseverado en medio del dolor y de la tristeza, y en medio de la oposición y de la opresión, vamos a ver esa gloria del Señor. Por eso te quiero decir, resiste. Es el último tramo, el que estamos viviendo es el más importante de todos. Queda el tranco final, los trancos finales con los cuales Dios va a usar a aquellos que han sido vencedores. Una persona que vence delante de Dios por la confianza que pone en Él es una persona
sobre la cual Dios pondrá su responsabilidad. Su carga de responsabilidad, el Señor la pone sobre aquellos en quienes Él puede confiar, en quienes Él puede poner confianza para darles aquello que está reservado para este último tiempo. Entonces, si no doblaste tu rodilla en este año 2020 que pasó, no has doblado tu rodilla, no has retrocedido, no doblaste tu rodilla ante ningún Baal mentiroso y engañoso que tal vez te quiso sacar de la fe, entonces quiero decirte, ya no la vas a doblar. Tus rodillas no se van a doblar ante nada ni ante nadie. ¿Por qué? Porque Dios te ha preparado. Este es el tiempo en el que Dios te ha preparado para algo muy grande y poderoso. Por eso en esta mañana esta palabra es para ti que has vencido. Es para ti que a lo mejor en medio de muchas situaciones muy dolorosas te has puesto en pie y tú has dicho, no, esto no me va a detener, esto no me va a dejar en el camino, el diablo a mí no me va a engañar, yo voy a seguir adelante, no voy a desconfiar de mi iglesia, no voy a desconfiar de mis autoridades, porque eso es lo que ha sucedido. Hay personas que han salido creyendo cualquier cosa. Hay personas cercanas que nos comentaron que cristianos se volvían al judaísmo. El judaísmo no te va a dar salvación. El judaísmo no te va a dar salvación ni vida eterna. Pero el engaño está a las puertas, pero si ya venciste, entonces eres parte de este ejército del cual Dios dice, yo te voy a usar en este tiempo. Has sido débil, quizás, pero eres un vencedor. Elías se sujetó a debilidad en ese momento, pero era un vencedor. Y Dios quería usarlo a él, como a Pablo, el apóstol. Dios lo tomó y dijo, este me sirve a mí, y yo lo voy a usar. Y lo voy a usar para llevar mi nombre. Pablo fue un verdadero profeta apóstol para llevar la palabra de Dios a lugares donde nadie quizás se hubiese atrevido a entrar a predicar la palabra de Dios. Imperios como el imperio griego, Roma, allá se metió Pablo a predicar porque el Señor dijo, este es digno de confianza, este es un vencedor. Así que queridos, en esta mañana he traído esta palabra para ti, para provocar un ánimo del Espíritu Santo. El Señor está poniendo un sello sobre ti en esta misma mañana. El Espíritu de Dios te sacará al aire, te pondrá en evidencia y podrás ser usado por Dios en este tiempo de una manera sobrenatural. ¿Cuántos creen esta palabra? En esta mañana quiero invitarles para que oremos, demos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo en estos días. Por favor, cierren sus ojos allí donde tú estás. Cierra tus ojos. Si puedes levantar tus manos y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Padre, hoy te bendecimos a ti en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque has traído tu palabra a nuestros corazones y nos has traído, Señor, la evidencia poderosa de que así, Señor, como Elías se transformó en un hombre tan poderoso, Señor, también estuvo sujeto a debilidades, pero tú, Señor, apareciste en el camino para hablarle de que el fin no había llegado aún. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, esta palabra que has dado, Señor, a los vencedores, a los débiles vencedores, pero victoriosos al fin, Señor, venga el renuevo de tu Espíritu Santo sobre sus vidas y sobre sus corazones. Dile al Señor en esta mañana, Padre, gracias. Repite esta oración conmigo. Gracias, Señor, porque me has dado victoria, porque en medio de la adversidad, de mi necesidad, de la opresión, tal vez de persecución, tú me has dado victoria. Tú no me has dejado caer. Mi rodilla no se ha doblado frente a nadie. Mi rodilla no se ha doblado frente a Satanás, que es lo que él quería hacer. Pero ahora, Señor, te doy gracias, porque esta es mi hora y este es mi tiempo, este es mi día. Porque tú levantas mi vida, Señor. Y hoy formo parte de tu ejército, el ejército que ha vencido. Este ejército que será usado con poder en el último tiempo, en esta batalla final. Dile al Señor, hoy me pongo en pie en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias porque miro hacia atrás y veo que todo el pasado fue todo solamente un ensayo, una preparación para lo que debo hacer de aquí en adelante para tu reino. Usa mi vida con poder. Gracias por cada victoria
que me diste en los momentos difíciles y más tensionantes. Gracias, Señor, porque mi fe nunca se fue, porque tú ayudaste a mi fe cada día. Hoy te bendigo, Señor, y te agradezco tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos digan amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si estás viendo este programa por primera vez o has estado con nosotros algunos domingos ya, quisiera hacer también una oración especial, que es una oración de fe, de penitente, una oración donde nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús. Es una oración única que debe hacer todo aquel que quiere ser parte de Jesucristo, que quiere acercarse a Él y recibirlo en el corazón. La palabra del Señor dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, dice, Él entrará. Si abrimos la puerta del corazón, Él entrará. Él siempre pedirá que nuestro corazón se abra primeramente y Él podrá entrar a nuestras vidas. Y desde ese momento pasamos a ser los hijos del Señor. Pasamos a ser de su pueblo. Por eso, si tú reconoces que Jesús pagó el precio de tus pecados, en esta mañana pídele perdón al Señor. Arrepiéntete por tu pasado. Deja aquellas cosas que ya no sirven. Deja de lado aquellas cosas que te dañan. El pecado simplemente lo que hace es dañar. Al fin de cuentas, el pecado es lo que nos conduce a una mala calidad de vida. Por eso en esta mañana, perdón. El Señor te dará su perdón. Y no tomará en cuenta lo que hiciste, porque serán borrados los pecados. Esa es la salvación. Eso es lo que el Señor regaló en el sacrificio de la cruz. Por eso cierra tus ojos allí donde tú estás y por favor repite esta oración de entrega junto conmigo. Dile, Padre Celestial, hoy vengo a ti en el precioso nombre de Jesús. Hoy quiero reconocer mi necesidad de ti y te abro mi corazón. Quiero reconocer que Jesucristo en esa cruz pagó el precio de mis pecados y me salvó, no mereciéndolo yo. Te pido, Señor, que me restaures, te pido que me levantes. Hoy te entrego toda mi vida. Toma control desde hoy de todo mi ser. Yo te seguiré y te buscaré cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso. Dios te bendiga en esta mañana y lleve gran aliento a tu corazón. Todos los que han hecho esta oración también conmigo. Hoy día declárate un hijo de Dios por cuanto has creído en Él y le has abierto tu corazón. Que Dios te bendiga.